Bienvenido a Misterios Clásicos esta noche. La brillante señorita Marple descubre oscuros secretos en la conspiración entre los coleccionistas de cajas de cerillas. Un coleccionista es encontrado muerto. Una pequeña caja esconde un engaño mortal. ¿Desde dónde nos acompañas? Sírvete una copa. Corre las cortinas y que comience el misterio. Era una mañana luminosa y excepcionalmente fresca en el pueblo de St. Mary Mead, de esos días que sugerían calidez y confort, aunque no precisamente verano. Los setos ya empezaban a mostrar el tierno rubor de la primavera, y una suave brisa traía el aroma de las lilas en ciernes por los estrechos y sinuosos caminos. Dentro del salón de la señora Mildred Cranley, el aire estaba igualmente fragante, no a flores, sino con el rico aroma del té recién hecho, que se mezclaba con el aroma de bollos con mantequilla y pasteles delicadamente especiados. La señorita Marple había sido invitada, como solía ser, más por la cariñosa insistencia de la señora Cranley que por una necesidad imperiosa. La merienda estaba pensada para ser una reunión pequeña, con solo las damas más respetables del pueblo, la propia señora Cranley, remilgada y quisquillosa como siempre, con el sombrero ligeramente ladeado, la formidable señora Penrose, cuyos finos labios rara vez se relajaban en una sonrisa, la joven y enérgica señorita Lillian Godfrey, cuyo entusiasmo por cualquier afición rayaba en la obsesión, y el señor Lionel Harrington, el único caballero presente, quien a pesar de su reserva, tenía afición por coleccionar objetos peculiares, que en particular cajas de cerillas de lugares exóticos. La señorita Marple se acomodó en un rincón del salón, con su cesta de tejer sobre el regazo y la mirada discreta, observando las sutiles corrientes de la vida del pueblo en miniatura. Había notado, como siempre, la ligera rigidez en la postura de la señora Penrose, la forma en que los dedos de la señorita Godfrey tamborileaba sobre la delicada taza de porcelana con anticipación, y la cuidadosa colocación de la colección de cajas de cerillas del señor Harrington en un estante bajo, junto a la chimenea, cada una catalogada y etiquetada con meticulosa precisión. La conversación empezó de forma bastante informal, girando en torno a las noticias del pueblo, la inminente feria de mayo y la curiosa llegada de un vendedor ambulante que vendía todo tipo de baratijas. Pero, como solía ocurrir en los pueblos pequeños, donde lo cotidiano nunca es realmente cotidiano por mucho tiempo, la conversación giró hacia un tema que parecía inocuo, pero que insinuaba tensiones subyacentes: el coleccionismo de cajas de cerillas. No puedo comprender cómo una puede pasar tardes enteras ordenando estas cajitas, dijo la señora Penrose con una leve sonrisa, quitándose el polvo invisible de los guantes. No tienen mucho valor, ¿verdad? Su voz tenía el tono de alguien acostumbrado a imponer su autoridad y a juzgar a quienes se entregaban a excentricidades. Los ojos de la señorita Godfrey brillaron. El valor no siempre se mide en dinero, señora Penrose. Algunas de estas cajas de cerillas tienen historias fascinantes. Tomemos esta, por ejemplo, dijo, levantando una pequeña caja profusamente decorada de una feria en Budapest en 1924. Imagínense las manos que la sostenían, los fuegos que encendía. La sostenía como si revelara un tesoro escondido al mundo. El señor Harrington murmuró algo sobre su procedencia y rareza, pero sus palabras fueron interrumpidas por un grito repentino y agudo proveniente del pasillo, seguido del inconfundible golpe de un cuerpo contra el suelo de roble pulido. Los 4 adultos restantes quedaron paralizados. Las tazas de té tintineaban en sus platillos. Incluso las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron en el aire. La señora Cranley jadeó. ¡Qué demonios! Su voz temblaba mientras corría hacia el pasillo, seguida por los demás. Allí, al pie de la escalera, yacía inmóvil el señor Thomas Beauchamp, el anticuario local y asiduo a estas pequeñas reuniones. Sus ojos miraban fijamente hacia arriba, y una mancha carmesí comenzaba a florecer en la pechera de su fina camisa de lino. El corazón de la señorita Marple, acostumbrada a la observación silenciosa de las debilidades humanas, dio un pequeño y sutil vuelco. Sin embargo, mantuvo la calma, observando cada detalle: el ángulo de su caída, los papeles esparcidos de su maletín y el ligero aroma a aceite de almendras que flotaba en el aire,
Una elección extraña para un hombre aparentemente indiferente al adorno personal. Debió haber sido un accidente, balbuceó la señora Cranley, con la voz agudizada por la histeria, aunque le temblaban las manos al intentar presionar un pañuelo contra la mancha. Quizás tropezó en el borde de la escalera. Pero la señorita Marple, siempre cautelosa en sus juicios, se permitió solo un leve movimiento de cabeza. Los accidentes, como había aprendido hacía mucho tiempo, a menudo llevaban consigo el susurro de algo más deliberado. Se acercó al cuerpo sin tocarlo, pero observando atentamente la escena. Había una leve rosadura en la pulida barandilla de la escalera, tan leve que podría atribuirse al roce de un sirviente descuidado, pero perceptible de todos modos. Un objeto pequeño y de forma extraña había rodado a pocos metros de la víctima una caja de cerillas, que no pertenecía a ninguna de las colecciones presentes en la habitación, sino simple y sin adornos, aunque con una leve mancha de una sustancia carmesí en una esquina. Los labios de la señorita Marple se apretaron en una fina línea contemplativa. La tarde que prometía ser solo una agradable charla tomando el té, se había transformado en un cuadro de sospechas, y ella ya presentía los hilos de una trama mucho más intrincada, tejida con cuidado, que nadie más había empezado a notar. El pueblo de St. Mary Mead, de apariencia tan tranquila, había sido traspasado por un solo acto, que pronto expondrá los resentimientos ocultos y las rivalidades secretas que medran tras las sonrisas educadas y la cortesía. Mientras el reloj parroquial daba las 3, marcando la hora con sus tonos suaves y solemnes, la señorita Marple observaba en silencio los rostros a su alrededor. La conmoción, el miedo y un atisbo casi imperceptible de cálculo danzaban en los ojos de los presentes. Incluso en ese momento de caos, la naturaleza humana se revelaba, y la señorita Marple estaba dispuesta a desentrañar una delicada observación a la vez. Al caer la tarde, la noticia de la impactante caída del señor Thomas Beauchamp se había extendido por St. Mary Mead como una ráfaga repentina de viento, provocando rumores y conjeturas en cada rincón del pueblo. Las calles, que tan solo unas horas antes habían estado llenas del ritmo cotidiano de las criadas cargando cestas de ropa, los niños arrastrando sus zapatos por la grava y los comerciantes ordenando sus productos, ahora vibraban con especulaciones. Se abrían las ventanas, se bajaba la voz y cada transeúnte parecía tener una opinión, ya fuera informada o puramente fantasiosa. La señorita Marple, por supuesto, observaba todo esto desde su posición privilegiada habitual, cerca de la ventana del salón de la vicaría, donde había ido a recoger unas notas para su grupo de tejido. Notó los sutiles cambios de postura y expresión mientras los vecinos hablaban entre sí. La señora Peters, la esposa del panadero, se retorcía las manos con ansiedad, lanzando miradas a cualquiera que se acercara. El joven Henry Tilling, que tenía tendencia a exagerar cada historia que escuchaba, gesticulaba con entusiasmo hacia un pequeño grupo de aldeanos, describiendo la escena en casa de la señora Cranley con dramáticos floreos, para horror de su madre. «Es horrible, simplemente horrible», insistía la señora Peters a cualquiera que la escuchara. Siempre fue un hombre tan cuidadoso, si casi nunca se tropezaba al caminar por el callejón. Hoy intervino la señorita Amelia Cray, una solterona bastante chismosa, con mucha inclinación a las inferencias, que no fue un accidente en absoluto. «Lo vi, ¿sabes?, que la semana pasada discutiendo con el joven Harrington por esas cajas de cerillas. No me extrañaría que ese chico lo empujara». La mirada penetrante de la señorita Marple brilló ante este último comentario. Lionel Harrington, con su habitual serena dignidad, estaba de pie al borde del mercado con una carta apretada en las manos y el rostro indescifrable. Desde la distancia, la señorita Marple pudo ver la leve tensión en sus hombros, una rigidez que parecía delatar menos culpa y más la de alguien agobiado por una responsabilidad inquietante. Al caer la noche, todo el pueblo había formado sus propias teorías. Algunos murmuraban que el señor Beauchamp había sido víctima de un trágico accidente causado por su propio descuido. Otros insistían en que fue un acto intencional, fruto de un viejo rencor. Como suele ocurrir en los pueblos pequeños, los rumores y los hechos habían empezado a entremezclado de tal manera que la verdad se hacía casi invisible.
incluso en la vicaría, donde la señorita Marple se había sentado con una taza de té suave. El tema dominaba todas las conversaciones. El reverendo Charles Avery, normalmente paciente y tranquilo, suspiró profundamente mientras escuchaba la letanía de chismes mal interpretados. «Ojalá la gente se abstuviera de especular», murmuró, aunque no pudo resistirse a añadir aún así, es difícil cuando un suceso tan impactante ocurre entre nosotros. La señorita Marple, sin embargo, permaneció notablemente imperturbable. Hacía tiempo que había aprendido que el ruido de los chismes a menudo ocultaba más verdad de la que revelaba. Cada error, cada conclusión precipitada, era en sí misma una pista pequeña, sutil y completamente humana. Observó atentamente a los aldeanos, notando cómo sus miradas se detenían en ciertos rostros, cómo algunas voces temblaban levemente al hablar del difunto, y cómo otras, curiosamente, parecían eludir el tema por completo. Un golpe en la puerta de la vicaría interrumpió sus pensamientos. Era la señorita Lillian Godfrey, con las mejillas sonrojadas y los ojos abiertos, con una mezcla de ansiedad e indignación. «Señorita Marple, tiene que venir». La señora Cranley insiste, por supuesto, pero es de lo más inquietante. Se habla de la muerte del señor Beauchamp como si fuera un espectáculo. La señorita Marple se levantó con calma, ajustándose el chal. «Sí, querida, eso suele pasar en los pueblos», dijo con voz tranquila, pero con la sutil autoridad de quien había observado la naturaleza humana en sus múltiples formas durante décadas. Juntas, caminaron hacia la casa de la señora Cranley. El aire de la tarde era fresco y olía a tierra húmeda, un crudo recordatorio de que incluso en los pueblos tranquilos, la corriente subyacente de las emociones humanas podía ser inesperadamente profunda. Al llegar, la escena apenas había cambiado. La señora Cranley, pálida y sin aliento, rondaba cerca de la escalera donde había ocurrido la tragedia. La señora Penrose estaba sentada rígidamente en el sofá, abanicándose como si fuera a desmayarse en cualquier momento. El señor Harrington estaba de pie junto a la chimenea, reorganizando sus cajas de cerillas con meticuloso cuidado, como si el orden pudiera restaurar la normalidad. La señorita Godfrey hablaba rápidamente. Su voz casi se solapaba con las frenéticas explicaciones de la señora Cranley. La señorita Marple escuchaba en silencio, interviniendo solo ocasionalmente con alguna pregunta o una observación discreta. Preguntó sobre la posición del cuerpo, el sonido que había alertado a la familia y cualquier peculiaridad observada en la escena. En respuesta, los aldeanos relataron las mismas historias que ya se habían extendido por las calles, algunas contradictorias, otras incompletas. Sin embargo, en medio del caos, la señorita Marple notó las pequeñas inconsistencias, la marca de desgaste en la barandilla de la escalera, la extraña caja de cerillas cerca y el ligero aroma a aceite de almendras que flotaba en el aire de la sala. Estos eran detalles fácilmente pasados por alto por el ojo inexperto, pero ella los catalogó cuidadosamente en los rincones más recónditos de su mente. A medida que avanzaba la noche, la sala se llenó de una tensa mezcla de miedo y especulación. El vicario había mandado llamar al inspector Craddock, quien debía llegar a la mañana siguiente, dejando a la señorita Marple con la incómoda tarea de observar, a escuchar y reconstruir la delicada red de comportamiento humano que, estaba segura, revelaría más que cualquier investigación inmediata. Los aldeanos, por su parte, ya empezaban a mirarse con recelo, cada uno sopesando en silencio los motivos, las oportunidades y los resentimientos ocultos que hasta entonces habían pasado desapercibidos. La señorita Marple se retiró esa noche a su casa de campo, con la mente ocupada pero tranquila. Reflexionó sobre los acontecimientos del día y sobre las sutiles corrientes que había observado. En su experiencia, a menudo eran los detalles silenciosos, aparentemente insignificantes, el gesto pasado por alto, el rubor más leve, el objeto más insignificante fuera de lugar, los que finalmente desentrañaron un misterio. Y en la silenciosa oscuridad de St. Mary Mead, la señorita Marple presentía que estas pequeñas verdades humanas pronto comenzarán a revelarse, una, a medida que los hilos de este caso inusual e inquietante se fueran uniendo,
A la mañana siguiente del desafortunado incidente, el pueblo de St. Mary Mead parecía aparentemente inalterado. Sin embargo, bajo su calma familiar, seguían latiendo sutiles temblores de ansiedad y sospecha. El sol salía suavemente, proyectando una tenue luz sobre los setos cuidadosamente podados y los sinuosos senderos, pero dentro de las casas, los corazones no estaban tan tranquilos. En la vicaría, la señorita Marple, sentada con una taza de té humeante, reflexionaba metódicamente sobre los sucesos del día anterior. Cada detalle era un hilo de un tapiz, que poco a poco comenzaba a desentrañar. Su primera visitante fue la señorita Lillian Godfrey, siempre ansiosa y siempre entusiasta, con sus faldas ondeando al entrar. «Señorita Marple, tiene que ver la nueva evidencia. La encontré anoche, mientras ordenaba la colección del señor Harrington, solo una pequeña nota escondida detrás de la caja de cerillas húngaras. Parece bastante extraño». Me entregó un trozo de papel doblado, con cuidado de no perturbar la meticulosa exhibición de cajas que alineaban los estantes como soldados en un desfile. La señorita Marple tomó la nota con delicadeza, la con los dedos. La letra era pulcra y precisa, con una regularidad casi mecánica, y las palabras eran tan inocuas que simplemente un breve recordatorio para encontrarse con cierta persona en el ayuntamiento. Sin embargo, fueron los pequeños detalles los que llamaron su atención: la elección de las palabras, la tinta ligeramente corrida en la esquina superior derecha, como escrita con prisa, y el ligero olor a aceite de almendras que aún persistía, una costumbre curiosa, pero no infrecuente en alguien que intenta ocultar sus intenciones. Archivó la nota en su mente, reservando su significado para más adelante, cuando pudieran surgir patrones. Durante el desayuno, las observaciones rutinarias de la señorita Marple continuaron sin interrupciones. El cartero, el señor Wilkins, que normalmente solo llevaba cartas, había entregado una cantidad inusual de paquetes esa mañana, todos dirigidos a los diversos miembros del pequeño círculo que había asistido al té de la señora Cranley. Cada paquete no tenía nada de especial por sí solo, pero en conjunto sugerían un ritmo de vida privada comunicación. Una red sutil, quizá relacionada con aficiones o rivalidades compartidas, o quizá con disputas que habían permanecido en secreto durante mucho tiempo. Tomó nota mental de preguntar amablemente sobre la llegada de cada paquete, procurando disimular su curiosidad bajo la apariencia de una conversación informal. Más tarde, dio un paseo por el pueblo, parándose en la panadería e intercambiando algunas palabras con la señora Peters. La panadera, aunque nerviosa, era habladora y estaba dispuesta a compartir chismes. «Me enteré por la señora Penrose», me confesó en voz baja, «que el señor Beauchamp había estado inusualmente agitado la semana pasada. Algo relacionado con las rebajas del mercado, o quizás con la subasta de cajas de cerillas. No estoy segura, pero parecía inquieto, ¿sabe?». La señora Peters se retorció las manos enharinadas, enfatizando con sus gestos, como si el solo movimiento pudiera dar credibilidad a su relato. La señorita Marple asintió pensativa, entrecerrando ligeramente los ojos. La agitación y la ansiedad solían ser ventanas a verdades más profundas, sobre todo cuando afloraron entre quienes estaban acostumbrados al control y la corrección. Consideró en silencio las relaciones y negocios del señor Beauchamp, reflexionando sobre las sutiles jerarquías sociales en juego. Aunque exteriormente el pueblo parecía armonioso, existía una red de rivalidades, pequeños resentimientos y acuerdos tácitos que, si se gestionaban mal, podían desembocar en algo mucho más siniestro. Al regresar a casa de la señora Cranley, la señorita Marple encontró a la familia sumida en un pánico contenido. La señora Penrose se irguió en su silla, y la rigidez de su postura sugería su determinación de mostrarse serena a pesar de la evidente incomodidad. La señorita Godfrey rondaba cerca de la repisa de la chimenea, inspeccionando la disposición de las cajas de cerillas, como si la alineación pudiera restaurar el orden en la casa desorganizada. El señor Harrington, siempre meticuloso, examinó cada pieza por separado, con una mezcla de irritación e inquietud en los ojos, aunque no pronunció palabra. La señorita Marple, siempre discreta, inició sus preguntas en voz baja. Preguntó con naturalidad sobre los sucesos que llevaron a la caída del señor Beauchamp,
los movimientos precisos de los miembros de la familia y cualquier visita importante de los últimos días. Las preguntas eran suaves, educadas, nada amenazantes, pero extrajeron de cada persona pequeños fragmentos de información, gestos, pausas y contradicciones involuntarias que comenzaron a formar un mosaico de sutiles tensiones. «¿Qué hay de los demás coleccionistas?», preguntó la señorita Marple con suavidad, con la voz suave como un suspiro. «Quienes asisten a subastas o tienen la costumbre de comerciar con objetos raros han hablado recientemente de disputas o desacuerdos». Su pregunta, inocente en apariencia, provocó una punzada de inquietud. La señora Penrose, por ejemplo, se removió ligeramente en su silla, frunciendo levemente el ceño. Los labios de la señorita Godfrey se apretaron en una línea apretada, y la mano del señor Harrington se detuvo a mitad de la colocación de una delicada caja, deteniendo los dedos sobre sus bordes más de lo necesario. Cada reacción era un hilo conductor, y la señorita Marple las catalogó con el meticuloso cuidado de una bibliotecaria que ordena manuscritos invaluables. Observó las sutiles diferencias de postura, las fugaces sombras de emoción en sus rostros y la forma en que se elegían o se evitaban las palabras, revelando tanto por omisión como por declaración. A media tarde, hizo una discreta visita a la vicaría una vez más, intercambiando breves palabras con el reverendo Avery, quien comentó sobre el disturbio que había perturbado a la parroquia. La señorita Marple respondió con amables observaciones sobre el comportamiento humano, hilvanando sus comentarios de tal manera que ninguna sospecha pudiera surgir. Sin embargo, bajo su apariencia serena, estaba formando un mapa mental de relaciones, tensiones y patrones, preparándose para el momento en que estos detalles comenzaran a consolidarse en una perspectiva más profunda. A medida que el sol se ponía, proyectando un cálido resplandor ámbar sobre el pueblo, la señorita Marple regresó a casa, con la mente agitada pero en calma. Reflexionó sobre los pequeños descubrimientos del día, la nota misteriosa, las reacciones de cada aldeano, la peculiar secuencia de acontecimientos en torno a las colecciones de cajas de cerillas y el omnipresente aroma a aceite de almendras. Sabía que cada pequeño detalle era una clave potencial. La meticulosa atención a la naturaleza humana, las pausas, las miradas, los gestos aparentemente insignificantes eran más reveladores que cualquier suposición apresurada o pista aparentemente obvia. El pueblo, aparentemente sereno, bajo la dorada luz del atardecer, era ahora un lugar de preguntas no formuladas, especulaciones silenciosas y rivalidades ocultas. Y la señorita Marple, con su mirada discreta pero omnisciente, se movía silenciosamente por él, resolviendo un rompecabezas que hasta entonces ninguno de los aldeanos comprendía del todo. En el silencio de la noche que se acercaba, presentía que la delicada tarea de descubrir la verdad apenas comenzaba y que los hilos que observaba hoy sentarán las bases de las revelaciones venideras. A la mañana siguiente, St. Mary Mead había adoptado un ritmo peculiar que combinaba la rutina cotidiana con un trasfondo de silenciosa sospecha. Los aldeanos se dedicaban a sus tareas con una meticulosa, casi estudiada atención al decoro, pero las miradas eran furtivas, las conversaciones cortantes y los susurros parecían surgir de los rincones más discretos. En este delicado equilibrio llegó el inspector Craddock, con pasos decididos por el sendero de grava que conducía a la casa de la señora Cranley. Llevaba consigo la autoridad oficial, un cuaderno y la seguridad de un hombre acostumbrado a sacar conclusiones rápidas. La señorita Marple ya estaba presente, sentada cerca de la ventana del salón, con las agujas de tejer detenidas en el aire mientras observaba la llegada del inspector. Aunque aparentemente modesta, su mente estaba atenta a cada detalle, el leve fruncimiento del ceño del inspector, la cautela con la que dejó su maletín y la rápida mirada que lanzó a su alrededor para controlarse. «Buenos días», inspector dijo con su voz suave y pausada. «Espero que haya tenido un viaje cómodo». Craddock asintió cortésmente, aunque sus ojos ya recorrían la sala, captando las expresiones nerviosas de la señora Cranley. La señora Penrose,
La señorita Godfrey y el señor Harrington. Gracias. Señorita Marple, vine lo antes posible. Es mi deber, por supuesto, encontrar la causa de la desafortunada caída del señor Beauchamp y asegurar que se haga justicia. Sus palabras eran formales, pero tras el funcionario se escondía un sutil afán por resolver el asunto rápidamente, incluso si se pasaban por alto algunos indicios de verdad con la prisa. «Lo entiendo», respondió la señorita Marple con un leve brillo en los ojos. «Todos deseamos entender qué ha sucedido. Es un asunto delicado, ¿verdad?» Craddock empezó con lo obvio, interrogó a la familia y a los aldeanos cercanos, y examinó la escena una vez más. En la sala observó atentamente la escalera, la disposición de los muebles y la alineación de las cajas de cerillas, tomando notas con su letra rápida y angulosa. «Parece bastante claro», comentó en voz alta, «que la caída del señor Beauchamp fue accidental. La barandilla de la escalera está pulida y es estrecha. Un paso en falso y es fácil perder el equilibrio». Esta afirmación, aunque razonable a primera vista, atrajo una mirada sutil de la señorita Marple. Los accidentes eran plausibles, pero notó la leve mancha en el poste de la escalera, la caja de cerillas desplazada y el leve rastro de aceite de almendras en el aire. Comprendió que tales detalles sugerían que tras el aparente accidente podrían estar ocultas intenciones humanas. Craddock, satisfecho con su observación preliminar, dirigió su atención a los aldeanos, haciendo preguntas directas. «¿Quién habló con el señor Beauchamp ayer?», preguntó. Su tono implicaba que debía haber un culpable, alguien cuya presencia o acción había precipitado el suceso. La señora Penrose intervino de inmediato, con voz temblorosa. «Sí, inspector. Estábamos hablando de la próxima subasta de cajas de cerillas. Parecía distraído, sí, pero nada más». La señorita Godfrey, dispuesta a contribuir, añadió con un toque de urgencia. «Y yo también. Organizamos una breve reunión para ultimar los detalles sobre los recién llegados de Londres. El señor Beauchamp mencionó una rara serie alemana que esperaba conseguir». Craddock frunció el ceño. «¿Y el señor Harrington?». Su mirada se posó en el joven coleccionista, que ordenaba silenciosamente las cajas en el borde de la repisa de la chimenea, rozándose delicadamente con los dedos. «El señor Harrington, sereno pero tenso», respondió en voz baja. «No hablé con el señor Beauchamp sobre ningún asunto que pudiera haber causado un accidente. Simplemente observé las cifras de ventas del mercado y actualicé mis registros». El inspector asintió, aunque no pareció convencido por la respuesta tan discreta. «Muy bien. La cuestión es», continuó, «debemos considerar la posibilidad de que alguien tuviera un motivo. ¿Quién podría haber tenido motivos para desear daño o, al menos, haber contribuido a un paso en falso que podría resultar fatal?» La sala quedó en silencio, cada persona sopesando visiblemente la pregunta. La señorita Marple, sentada discretamente, observaba las reacciones con gran atención. Los dedos de la señora Penrose se movían nerviosamente en su regazo, delatando su ansiedad. Los labios de la señorita Godfrey se apretaron con fuerza, como si reprimiera un comentario, y el rostro del señor Harrington permaneció sereno, aunque la ligera tensión en sus hombros no pasó inadvertida para ella. Craddock, por conveniencia, comenzó a enumerar a los posibles sospechosos basándose en la apariencia y la proximidad social. Dadas las circunstancias, lo más probable es que un miembro de la familia o un conocido cercano estuviera involucrado. Accidental o intencionalmente, debemos examinar a quienes tuvieron la oportunidad y una posible queja. La señorita Marple le permitió continuar, escuchando mientras él explicaba los motivos y posibilidades percibidos. Cada suposición del inspector era lógica a su manera, pero ella podía detectar errores sutiles, matices de comportamiento pasados por alto, conexiones ignoradas y suposiciones basadas en evidencia visible, en lugar de las intrincadas sutilezas de la conducta humana. Tras el interrogatorio formal, la señorita Marple se tomó un momento de tranquilidad para hablar en privado con el señor Harrington. «Parece tranquilo, Lionel, pero la organización de su colección es meticulosa, más allá de lo necesario». Su observación fue casual, pero deliberada. Mientras evaluaba la reacción del joven, la mano de Harrington se detuvo, rozando una rara caja de cerillas esmaltada
como si el instinto la hubiera paralizado. «Simplemente prefiero el orden, señorita Marple», respondió con voz firme, aunque con una fugaz vacilación. «Me ayuda a pensar con claridad». La señorita Marple asintió, disimulando su curiosidad con una sonrisa amable. En efecto, el orden suele acompañar la claridad de pensamiento. Y sin embargo, a veces incluso los arreglos más ordenados esconden secretos. A media tarde, el inspector había comenzado a recopilar declaraciones y a formular su conclusión preliminar. El pueblo, mientras tanto, observaba desde la barrera, cada residente susurrando conjeturas y escudriñando en silencio a sus vecinos. La señorita Marple, consciente de la tensión que se desataba, comprendió que el primer sospechoso identificado por la investigación oficial a menudo ocultaba las verdaderas motivaciones humanas. Las pruebas externas, el riel pulido, la caja de cerillas desalineada y las reacciones nerviosas servirán de telón de fondo para las verdades más profundas que iría descubriendo poco a poco. Al final del día, la señorita Marple regresó a su cabaña y se acomodó en su silla habitual junto al fuego. Reflexionó sobre las suposiciones del inspector y los testimonios de los aldeanos, catalogando cada gesto, pausa y palabra con meticuloso cuidado. Un hecho era cada vez más evidente, que el primer sospechoso elegido por la policía probablemente sería el equivocado. Y en la tranquilidad de su cabaña, con las agujas de tejer en la mano, comenzó a formular las sutiles indagaciones y las sutiles observaciones que revelarían las conexiones invisibles, los motivos ocultos y los pequeños y reveladores detalles que finalmente conducirán a la verdad tras la caída del señor. Beauchamp. El aire matutino en St. Mary Mead era fresco y sutil. Cuando la señorita Marple entró en las calles del pueblo, con los sentidos alerta, ante la habitual mezcla de olores y sonidos, el pan horneado que salía de la panadería, el suave ruido de los cascos sobre los adoquines y el tenue susurro de las hojas en los setos. En apariencia, el pueblo parecía sereno, pero los recientes acontecimientos habían sembrado una sutil tensión en cada puerta y callejón. Los aldeanos se movían con esmero. Sus saludos corteses eran algo rígidos y sus miradas se movían con más frecuencia de lo habitual. La señorita Marple se dirigió a casa de la señora Cranlake, no para un interrogatorio formal, sino para dedicarse a sus observaciones silenciosas y discretas. En sus indagaciones anteriores, había descubierto que los detalles más pequeños, algo que se pasaba por alto fácilmente, a menudo contenían la clave del rompecabezas. De hecho, a menudo eran las cosas consideradas insignificantes, por otros las que revelaban el funcionamiento interno del comportamiento humano. Al entrar en la sala, notó de inmediato el ligero desorden que había pasado desapercibido para todos los demás. Una silla ligeramente desalineada, un tapete de encaje con una esquina ligeramente levantada y, lo más revelador, una solitaria caja de cerillas tirada en el suelo cerca de la chimenea. No era raro que un coleccionista extraviara una caja temporalmente, pero su ubicación allí era curiosa. Estaba lo suficientemente cerca de la chimenea como para sugerir un desplazamiento accidental, pero lejos de cualquier actividad que la hubiera provocado naturalmente. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente mientras catalogaba mentalmente la anomalía. Tomó la caja de cerillas y la examinó con atención. Formaba parte de la rara serie húngara que había sido objeto de la última conversación del señor Beauchamp con la señorita Godfrey. Observó el delicado diseño del esmalte, la leve mancha en el borde y una pequeña arruga en una esquina, como si la hubieran sacado apresuradamente de su expositor, o quizás la hubieran manipulado con intención. Un detalle insignificante, pero que contrastaba con la, por lo demás, meticulosa organización de la colección. La señorita Godfrey, al entrar en la habitación en ese momento, parecía no darse cuenta de que la caja estaba mal colocada. ¡Qué curioso!, dijo con una sonrisa radiante. Una de las cajas húngaras se ha resbalado. Debí haberla golpeado antes, aunque no recuerdo haberlo hecho. La señorita Marple dejó pasar el comentario, archivando cuidadosamente junto con otras observaciones. A menudo, las personas inconscientemente se atribuían erróneamente pequeños accidentes
para ocultar inquietud o acciones involuntarias. Tal comportamiento, aunque aparentemente inocente, podía revelar mucho más de lo que la persona pretendía. Más tarde esa mañana, la señorita Marple visitó la tienda de antigüedades local, donde los coleccionistas intercambiaban con frecuencia historias y hallazgos raros. El señor Callahan, el propietario, la saludó cálidamente, aunque sus ojos delataban un sutil nerviosismo. «Ah, señorita Marple, siempre es un placer. He oído mucho revuelo sobre la desafortunada caída. Uno pensaría que incluso los coleccionistas de cajas de cerillas podrían estar involucrados en intrigas, ¿verdad?» Soltó una risita, aunque la risa no llegó a sus ojos. La señorita Marple sonrió con un tono ligero y modesto. «En efecto, señor Callahan, la naturaleza humana me fascina tanto como cualquier colección rara». Su comentario le provocó un ligero rubor. Ella continuó preguntando con indiferencia sobre intercambios recientes y disputas entre coleccionistas. El señor Callahan, a pesar de su cautela inicial, reveló un incidente menor, aparentemente trivial, un desacuerdo sobre una serie alemana que circulaba en Londres, en el que estaban involucrados el señor Beauchamp y algunos entusiastas locales. Solo una pequeña pelea. En realidad, dijo, quitándole importancia con un gesto de la mano. Nada que debiera haber causado alarma, pero les preocupaba especialmente quién tenía posesión de un lote específico. Estas cosas pueden ponerse tensas, ¿sabe? La señorita Marple, escuchando atentamente, tomó notas mentales conectando la anécdota con sus observaciones previas sobre la agitación del señor Beauchamp y los sutiles gestos de los aldeanos. Incluso pequeñas disputas sobre objetos de colección podían desenterrar resentimientos inesperados, especialmente en una comunidad tan unida como St. Mary Mead, donde las relaciones eran antiguas y la historia a menudo se guardaba en rincones silenciosos. Al regresar a casa de la señora Cranley por la tarde, la señorita Marple buscó la biblioteca, donde la colección de cajas de cerillas estaba expuesta a plena vista. Empezó a examinar metódicamente cada serie, recorriendo los bordes con los dedos con delicada precisión, notando pequeñas imperfecciones, sutiles desalineaciones y tenues huellas dactilares que no pertenecían. Allí, en el estante superior, descubrió otra pequeña pista, un trozo de papel casi invisible escondido detrás del expositor. El papel contenía una breve nota escrita con una caligrafía precisa y familiar, una que ya había visto antes, aunque solo brevemente. Su redacción era sencilla. Mencionaba una hora de reunión y una vaga referencia a un paquete. Para la mayoría, era completamente intrascendente. Sin embargo, la señorita Marple reconoció su posible importancia. El momento en que se produjo sugería una coordinación entre dos partes, posiblemente relacionada con las recientes disputas y la circulación de cajas de cerillas raras. Más importante aún, la ubicación de la nota indicaba que alguien había intentado ocultarla deliberadamente a plena vista, confiando en que otros la pasarían por alto por completo. A medida que el día declinaba, la señorita Marple reflexionó sobre los sutiles patrones que surgían ante ella, los pequeños desplazamientos de las cajas de cerillas, la tinta manchada, los desacuerdos aparentemente inofensivos. Todos eran hilos que, al entrelazarse, forman un intrincado tapiz de motivos, oportunidades y comportamiento humano. A diferencia de Craddock, quien se basaba en pruebas tangibles y acciones manifiestas, ella veía las líneas invisibles, la vacilación en una mirada, el desliz de una palabra, la cuidadosa ocultación de pequeños detalles. La cena de esa noche transcurrió tranquilamente, con la señora Cranley y sus invitados al tanto de la investigación en curso del inspector, aunque ninguno de ellos era consciente del escrutinio silencioso y meticuloso de la señorita Marple. Se sentó junto a la ventana una vez más, tejiendo con movimientos pausados y rítmicos, contemplando la sutil evidencia que había reunido. La pista oculta, tan pequeña que podría haber parecido insignificante, era, en opinión de la señorita Marple, la piedra angular sobre la que finalmente se asentará el panorama general. En su silenciosa presencia, percibió el primer indicio real de intención, intervención humana y rivalidad oculta. Comprendió que el descubrimiento de este minúsculo detalle, pasado por alto por todos los demás,
sentaría las bases para desentrañar el misterio. Afuera, el pueblo se sumió en la calma crepuscular, ajeno a que los hilos más diminutos, casi invisibles, se rastrean y analizan con silenciosa precisión. La señorita Marple, con su ingenio discreto, continuó observando, catalogando y reflexionando, consciente de que el día siguiente traería nuevas revelaciones y de que cada gesto sutil, cada conversación susurrada y cada desliz, aparentemente insignificante, podrían contribuir al descubrimiento definitivo de la verdad. La mañana siguiente amaneció con una suave neblina que se extendía por los setos de St. Mary Mead, dotando al pueblo de una atmósfera casi onírica. Sin embargo, bajo esta tranquila apariencia, la inquietud subyacente de las revelaciones del día anterior seguía recorriendo la unida comunidad. La señorita Marple, siempre atenta a las sutilezas del comportamiento humano, recorría los senderos familiares con sereno propósito, atento a cualquier matiz que pudiera revelar verdades ocultas. Su primera visita fue a la señorita Godfrey, quien había accedido a hablar más a fondo de la colección de cajas de cerillas bajo la apariencia de un simple interés social. Al entrar la señorita Marple en el salón, notó de inmediato la tensión que se había instalado en la compostura de la joven. Las tazas de té estaban dispuestas con meticuloso cuidado, pero una pequeña mancha de té en el mantel de encaje delataba su apresuramiento. Movimiento señal involuntaria de distracción. «Buenos días, querida», saludó la señorita Marple con cariño, acomodándose en el sillón frente a la señorita Godfrey. «Espero que mañana te encuentres bien». Las manos de la señorita Godfrey jugueteaban con la delicada cuchara mientras respondía: «Sí, supongo que bastante bien, aunque todo es bastante inquietante. Uno nunca imagina que una comunidad tan tranquila pueda verse afectada por tales asuntos». Su voz tembló ligeramente y la señorita Marple lo notó sin comentarios, dejando que la observación se asentara en el silencio entre ellas. «Sí», murmuró la señorita Marple, «a veces los rincones más tranquilos esconden las redes más intrincadas». Hizo una pausa, observando cómo la mirada de la señorita Godfrey se dirigía a la vitrina y luego volvía a su rostro. «Ayer tuve la oportunidad de ver la nota escondida detrás de la colección. Fue bastante interesante». La señorita Godfrey entreabrió los labios y una leve palidez cruzó su rostro. «No sé a qué te refieres. No había visto ninguna nota». La señorita Marple sonrió amablemente, con una mirada serena pero penetrante. Pero a veces se dejan notas no para descubrirlas, sino para ocultarlas. Uno esperaría que nadie las notara, salvo que ocasionalmente un observador perspicaz, digamos un visitante sin conexión particular con la disputa, pudiera encontrarlas. Dejó que el comentario flotara en el aire, dejando que sus implicaciones se asientan incómodamente. Más tarde esa mañana, la señorita Marple se dirigió al ayuntamiento, donde varios de los recaudadores locales se habían reunido con el pretexto de una reunión rutinaria. El ambiente estaba cargado de susurros reprimidos y miradas cautelosas. El señor Beauchamp, sentado rígidamente al final de la larga mesa, parecía más sereno que los demás. Sin embargo, la señorita Marple podía percibir la leve tensión en la línea de sus hombros y el inquieto tamborileo de sus dedos contra la madera pulida. La serie alemana es particularmente irritante porque comenzó el señor Callahan, intentando un tono informal que desmentir su aprehensión subyacente. «Parece que hay un desacuerdo sobre la propiedad legítima, aunque estoy seguro de que todos deseamos mantener la civilidad». Su mirada se dirigió al señor Beauchamp, y la señorita Marple notó la sutil elevación de una fina vena en la sien del hombre, una leve señal fisiológica de irritación contenida. La señorita Marple, sentada discretamente en un rincón, escuchaba con la serena atención de quien no tenía nada que ver con la confrontación inmediata. Observó la cuidadosa elección de palabras, la deliberada evasión de acusaciones y la tácita jerarquía de influencia entre los coleccionistas. Sin embargo, fue el señor Cranley quien con su arrebato sacó a la luz las tensiones ocultas. «¡Qué civilidad!», tal exclamó haciendo un gesto de desdén con la mano. «Qué poca civilidad cuando la gente manipula y oculta. Todos hemos visto quién intercambió qué caja,
¿Quién le susurró a quién? ¿Quién se creía más listo que los demás? Su voz denotaba una mezcla de indignación y ansiedad, y varios de los asistentes intercambiaron miradas incómodas. La señorita Marple dejó que la conmoción se desarrollara sin interrupción, con su mente trabajando silenciosamente en segundo plano. Cada gesto, cada inflexión de voz y cada expresión fugaz se sumaban al intrincado tapiz que ella trazaba cuidadosamente. Los aldeanos a menudo buscaban ocultar sus propios motivos tras la corrección y la cortesía, pero la naturaleza humana tenía una forma de delatarse en microexpresiones y deslices involuntarios. Cuando la reunión finalmente terminó, la señorita Marple aprovechó la oportunidad para acercarse al señor Cranley. Parece, señor Cranley, que hay más resentimientos entre los coleccionistas de lo que cabría esperar. ¿Está seguro de que todo es tan transparente como parece? El señor Cranley frunció el ceño y se removió incómodo. Supongo que sí, aunque es difícil saberlo. La gente no siempre es sincera, y las pequeñas quejas tienden a agravarse. En efecto, respondió la señorita Marple con suavidad, con los ojos brillando con la sutil luz de la comprensión. Las pequeñas quejas, si no se atienden, a veces pueden tener consecuencias mucho más allá de lo imaginable. Su declaración fue inocua para la mayoría, pero para quienes perciben los matices, sugería el peso de tensiones latentes, capaces de impulsar actos desesperados. Más tarde, la señorita Marple visitó a la señora Cranley una vez más, aparentemente para hablar sobre la logística de la exhibición de la colección, pero en realidad para observar las interacciones y el sutil lenguaje corporal. Observó cómo la señorita Godfrey, intentando entablar una conversación informal, miraba constantemente al señor Beauchamp, cuyos corteses asentimientos ocultaban una mezcla de actitud defensiva e irritación. Mientras tanto, la prudente distancia del señor Cranley delataba su conciencia de la discordia subyacente. A la señorita Marple le resultaba cada vez más evidente que cada individuo, a pesar de su aparente cortesía, albergaba preocupaciones ocultas, alianzas secretas, celos y rivalidades, todas en torno a las preciadas colecciones de cajas de cerillas. Lo que a los ojos de los demás parecían disputas triviales sobre objetos insignificantes eran, en realidad, manifestaciones de resentimientos e inseguridades personales más profundos. Al anochecer, la señorita Marple se retiró a su cabaña, con la mente inundada de observaciones y conexiones. La pista oculta que había descubierto en la nota tras el expositor había empezado a revelar su significado. En la quietud y la reflexión ininterrumpida de su sala de estar, reconstruyó los sutiles hilos de tensión, motivación y comportamiento humano. Cada aldeano, consciente o inconscientemente, había revelado aspectos de sí mismo que posteriormente resultan cruciales. Comprendió con su habitual apacible certeza que el descubrimiento de estos secretos y enfrentamientos no era mera casualidad, sino un proceso, una delicada interacción de observación, paciencia y comprensión de la naturaleza humana acabaría por revelar la verdad. La tranquila confianza de la señorita Marple se basaba en la certeza de que, en St. Mary Mead, los gestos más pequeños y los secretos mejor guardados a menudo hablaban más fuerte que cualquier confesión abierta. El día terminó con un suave resplandor sobre el pueblo. La niebla se desvaneció bajo los últimos rayos de sol, dejando las calles bañadas por una calma dorada. Sin embargo, bajo esta superficie, las tensiones que la señorita Marple había presenciado hervían silenciosamente, como brasas a punto de encenderse, y ella, con su presencia serena y discreta, sabía que los próximos acontecimientos requerirían desentrañar con sumo cuidado estos hilos humanos que, si se desenredaba con la precisión adecuada, revelarían el verdadero curso de los acontecimientos en torno a la reciente tragedia. El aire matutino en St. Mary Mead tenía un frescor inusual, con el tenue aroma a hojas otoñales y el sutil sabor a lluvia inminente. La señorita Marple, como siempre, comenzó el día con un tranquilo paseo, observando cómo el pueblo cobraba vida en silencio. Los comerciantes abrían sus ventanas y puertas, los niños corrían a la escuela con sus mochilas a cuestas, y de vez en cuando sonaba el timbre de una bicicleta por las estrechas callejuelas. Sin embargo, bajo esta aparente calma,
Una nueva corriente de tensión había empezado a tejerse en la estructura de la comunidad. Fue en la vicaría donde la señorita Marple recibió la noticia por primera vez. Su intención era simplemente visitar al reverendo para intercambiar charlas sobre la próxima fiesta de la cosecha y las rutinas habituales del pueblo, pero al acercarse ya se había reunido una pequeña multitud. Voces susurrantes y rostros preocupados insinuaban una perturbación mucho más inquietante de lo que había previsto. «Buenos días, señorita Marple», dijo el reverendo con tono serio, guiándome hacia el final de la reunión. «Me temo que ha ocurrido un incidente». La señorita Marple arqueó ligeramente la ceja, aunque mantuvo la compostura. «¿Un incidente, reverendo? Dígame. Estoy segura de que no es nada que los aldeanos no puedan manejar con decoro». El reverendo Harris miró a su alrededor, bajando la voz. «Es la colección expuesta en el ayuntamiento. Alguien ha manipulado las cajas. Faltan varios de los objetos más raros, y en su lugar se ha dejado una nota. Parece deliberada, con la intención de sembrar alarma y sospechas». La mente de la señorita Marple, atenta a los matices y la sutileza, catalogó de inmediato las posibilidades. El robo, por supuesto, era la explicación obvia, pero la colocación deliberada de una nota sugería un mensaje adicional, una amenaza o una distracción. Siguió al reverendo al pasillo, escudriñando con meticulosa atención los familiares paneles de madera y las vitrinas. La sala estaba vacía, salvo por el señor Beauchamp y algunos otros coleccionistas que habían llegado temprano, con rostros que mezclaban preocupación, indignación y aprensión. La vitrina en el centro de la sala había sido cuidadosamente revuelta. Varias cajas de cerillas, incluyendo las preciadas series alemana y suiza, brillaban por su ausencia, y sujeta contra el fondo de terciopelo había una pequeña nota doblada, escrita con una delicada caligrafía que me resultaba inquietantemente familiar. La señorita Marple se acercó a la vitrina en silencio, rozando ligeramente el cristal con los dedos mientras examinaba la nota sin abrirla. Percibía la tensión en la sala, la acusación tácita flotando como una espesa niebla. Cada coleccionista se removió inquieto bajo su mirada serena, consciente de que observaba más de lo que revelaba. «¿Quién descubrió esto?», preguntó la señorita Marple en voz baja. «Sí», respondió el señor Beauchamp, adelantándose con forzada compostura. «Vine a revisar el expositor antes de la reunión y lo encontré en este estado. No me imagino a nadie capaz de hacer semejante cosa». Su mirada se dirigió fugazmente al señor Cranley. Luego volvió a la nota, y la señorita Marple captó la fugaz tensión de su mandíbula, una sutil señal de agitación. «¿Vieron a alguien entrar o salir durante la noche?», preguntó la señorita Marple con un tono amable, casi coloquial. «Nadie», dijo el señor Callahan con firmeza. «Todos cerramos con llave ayer. Solo quienes tenían llaves pudieron acceder. Pero eso reduce mucho el campo, ¿verdad? Todos tenemos acceso». La señorita Marple asintió, mientras su mente reunía los elementos dispares. El acceso, el motivo y la oportunidad se entrelazan ahora en una red más intrincada que antes. Y la nota, con su mensaje críptico y su tono mesurado, sugería que alguien conocía las tensiones interpersonales de los coleccionistas, alguien dispuesto a explotarlas para sus propios fines. Desdobló la nota con delicadeza, leyendo su contenido en silencio. Hablaba de traición y cautela, advirtiendo que no se podía confiar en uno de los coleccionistas y que los agravios del pasado resurgieron a menos que se hiciera justicia. La elección de palabras, la redacción y las referencias particulares a las distintas series sugerían que se trataba de alguien con un profundo conocimiento de la comunidad y de los individuos involucrados. «Curiosa», murmuró la señorita Marple, doblando la nota con cuidado. «Parece que el autor pretende perturbar al grupo, sembrar sospechas y discordia». Y sin embargo su mirada se posó en el señor Cranley, luego en el señor Beauchamp, luego en el señor Callahan, y finalmente se desvió hacia la señorita Godfrey, quien había llegado silenciosamente y ahora estaba de pie cerca del fondo, con las manos entrelazadas nerviosamente. El tono, la forma de expresarse, delata familiaridad, de alguien que conoce los matices de sus relaciones. Mientras los coleccionistas intercambiaban miradas ansiosas, la mente de la señorita Marple
se desvió hacia los enfrentamientos previos que había observado. La indignación del señor Cranley, la tensión del señor Beauchamp, las miradas furtivas de la señorita Godfrey, todas estas señales, antes aisladas, ahora formaban un patrón. Alguien entre ellos no solo era capaz de robar las cajas de cerillas, sino también de manipular la percepción del grupo, desviando las sospechas hacia otros mientras ocultaba su propia participación. Decidió hablar, aunque sus palabras fueron mesuradas y serenas. Es lamentable que los pequeños tesoros se conviertan en el foco de desconfianza, pero hay que recordar que la mano que tiembla a menudo se guía por el miedo, no por la malicia. Su comentario, inocuo para el oído inexperto, contenía múltiples matices de significado. Observó atentamente las reacciones, notando los más breves destellos de reconocimiento, vacilación o incomodidad. A medida que avanzaba la mañana, la señorita Marple recogió discretamente observaciones adicionales. Conversó con la señora Cranley, quien insinuó pequeños desacuerdos sobre la disposición de la exposición, y con el señor Callahan, quien admitió a regañadientes haber observado un comportamiento inusual en un coleccionista la noche anterior. Cada información era sutil, indirecta, pero llena de implicaciones. Al caer la tarde, la señorita Marple había formulado una hipótesis preliminar, aunque no la compartió en voz alta. Comprendió que este nuevo giro, el robo y la nota, era una maniobra calculada del individuo que buscaba controlar la narrativa y manipular las sospechas. El acto en sí, aunque abiertamente criminal, tenía un doble propósito: perturbar al grupo y ocultar el verdadero motivo de los sucesos anteriores. Mientras caminaba a casa por las tranquilas callejuelas de St. Mary Mead, con la niebla volviendo al pueblo como un suave velo, la señorita Marple reflexiona sobre la delicada interacción de la naturaleza humana. La nota, el robo y los sutiles enfrentamientos que había observado antes no eran incidentes aislados, eran hilos de un tapiz más grande, uno que requería un cuidadoso desenredo. Cada coleccionista, a pesar de su aparente cortesía, tenía vulnerabilidades y resentimientos ocultos que podrían ser usados por la persona equivocada con efectos desastrosos. En la tranquilidad de su sala de estar, se sirvió una taza de té y dejó que los acontecimientos del día se asientan en su mente. Consideró los matices psicológicos, el momento, las oportunidades y los motivos subyacentes. Una cosa era segura: la siguiente etapa de la investigación revelaría mucho más que un simple robo, expondría la intrincada red de engaños tejida por alguien de entre ellos. Y la señorita Marple, con su paciente observación y su profundo conocimiento de la naturaleza humana, estaba preparada para desentrañar con la serena precisión que había aclarado tantos misterios del pasado. A la mañana siguiente, St. Mary Mead despertó con una suave llovizna que casi parecía reflejar la inquietud contenida que se cernía sobre el pueblo. La señorita Marple, con su habitual serenidad, avanzó por las calles cubiertas de niebla hacia el ayuntamiento, con la mente ya ocupada en las complejidades surgidas el día anterior. El robo de las preciadas cajas de cerillas, sumado a la críptica nota, había despertado inquietud entre los coleccionistas y presentía que había llegado el momento de una observación cuidadosa y deliberada de la vida humana. Reacciones. Una prueba que revelaría mucho más que cualquier interrogatorio directo. Al entrar en el vestíbulo, la mirada de la señorita Marple recorrió los rostros familiares. El señor Beauchamp, siempre enérgico y seguro de sí mismo, ahora mostraba una sutil tensión en su postura. El señor Cranley se detenía cerca de las ventanas, con las manos entrelazadas a la espalda, con timidez, mientras que el señor Callahan, siempre ansioso por imponer su control, conversaba en voz baja con la señorita Godfrey, quien parecía inquieta, recorriendo la habitación con la mirada como si buscara consuelo en compañía de otros. Cada movimiento, cada leve gesto, proporcionaba las pistas silenciosas que la señorita Marple buscaba con tanto ahínco. Los saludó a todos con un suave gesto de la cabeza. «Buenos días a todos. Es un buen día para la contemplación, ¿verdad?». Sus palabras, sencillas en apariencia, transmitían el suave matiz de un sutil desafío, una invitación a revelar sus verdaderas disposiciones en respuesta a su serena observación. Colocó una cesta de té y galletas en la mesa central
como si los actos de la mañana fueran meramente sociales en lugar de investigativos, una estrategia que fomenta la informalidad entre los aldeanos. La señorita Marple comenzó dirigiéndose al grupo en un tono deliberadamente coloquial. Es una lástima que pequeños tesoros causen tanta turbulencia. Cabe preguntarse, sin embargo, si el mayor desorden surge del objeto en sí o de los sentimientos y sospechas que evoca en quienes lo codician. Su mirada se detuvo brevemente en cada coleccionista, observando el destello de reacciones, la tensión oculta tras corteses asentimientos. El señor Beauchamp se removió incómodo. En efecto, señorita Marple, aunque cabría esperar que el decoro prevalece sobre las nimiedades. Al fin y al cabo, se trata de asuntos de interés, no de vida o muerte. Su intento de despreocupación delató el ligero temblor en su voz, que no pasó inadvertido para la señorita Marple. Ya había observado este patrón antes, una actitud defensiva que enmascaraba una preocupación más profunda, un sutil indicador de que la propia conciencia podría no estar del todo tranquila. La señorita Marple se sirvió una taza de té con movimientos mesurados y deliberados. Curioso, ¿verdad? Cómo los objetos más pequeños pueden revelar las verdades más importantes. Una caja de cerillas desaparecida puede parecer insignificante, pero puede revelar deseos, miedos e incluso rencores arraigados. Seleccionó una caja de cerillas de su pequeña colección de objetos modestos e inofensivos y la sostuvo suavemente entre los dedos. Observe esto, por ejemplo, en sí misma, no es más que un simple objeto. Sin embargo, para el coleccionista, conlleva peso, historia y la sutil influencia de la rivalidad. La percepción de su valor y la respuesta que provoca son sin duda reveladoras. Sus sutiles comentarios buscaban provocar reacciones sin una acusación explícita. Las manos del señor Cranley apretó ligeramente su bastón, mientras que los ojos de la señorita Godfrey se abrieron de par en par un instante antes de apartar la mirada rápidamente. El señor Callahan carraspeó una tensión apenas perceptible, en sus hombros sugería inquietud, mientras que el señor Beauchamp pareció alisarse el abrigo, con los labios apretados en una expresión forzada de compostura. La señorita Marple observaba todo esto en silencio, registrando cada reacción, cada microexpresión, alimentándose para el análisis minucioso en el que su mente destacaba. Tras unos instantes volvió a centrar su atención en la nota. «Y luego está esto», dijo con suavidad dejándola sobre la mesa a la vista. «Un mensaje destinado, estoy segura, a inquietar, a despertar sospechas. Sin embargo, tengo curiosidad por saber si alguno de ustedes reconoce la letra o la redacción». Su tono era ligero, informal, pero con la precisión de una prueba bien calculada. Sabía que el verdadero culpable se revelaría mediante sutiles signos de vacilación, una mirada involuntaria o el más mínimo cambio de actitud. Los dedos de la señorita Godfrey se crisparon casi imperceptiblemente. El señor Beauchamp volvió a carraspear, y un leve rubor le subió por el cuello. El señor Callahan cambió de postura, y la mirada del señor Cranley se dirigió brevemente a la nota antes de posarse en otra parte. Estos pequeños movimientos, aparentemente intrascendentes, eran los indicadores que buscaba la señorita Marple. Su estrategia no se basaba en la confrontación, sino en la psicología de la observación, permitiendo que el culpable se revelara por sus reacciones en lugar de mediante un interrogatorio directo. Mientras sorbía su té, la señorita Marple entabló una conversación informal con cada coleccionista, con preguntas aparentemente inocuas. ¿Alguno de ustedes ha notado algún comportamiento inusual entre sus colegas coleccionistas en las últimas semanas? Quizás pequeños desacuerdos o muestras inesperadas de interés en piezas específicas. Habló con tal serenidad e inocencia que cada oyente se sintió obligado a responder. Cada palabra tenía su propia sutil carga, forzando reacciones reflexivas. Sabía que el culpable no podría resistir la incomodidad interna de su secreto, oculto al ser confrontado con un suave sondeo de sus propios comportamientos y actitudes. Poco a poco, surgieron patrones, como siempre ocurría bajo la atenta observación de la señorita Marple. Las respuestas del señor Beauchamp eran mesuradas, pero con un matiz de defensa. El afán del señor Callahan por parecer informado delataba ansiedad. La evitación del contacto visual directo por parte de la señorita Godfrey
sugería miedo o culpa. Y el señor Cranley, aunque aparentemente sereno, mostraba microexpresiones fugaces, esas grietas momentáneas, en una fachada cuidadosamente cuidada que indican conflicto interno. Por la tarde, la señorita Marple confirmó lo que sospechaba desde hacía tiempo. El robo de las cajas de cerillas y la colocación calculada de la nota no fueron meros actos de oportunidad, fueron estratégicos, con el objetivo de manipular la percepción social y desviar las sospechas del verdadero instigador. La interacción entre el miedo, la rivalidad y el sutil engaño entre los coleccionistas le proporcionó la perspectiva necesaria para avanzar hacia la resolución. Se levantó, recogiendo su abrigo y sombrero. Creo, queridos amigos, que una breve pausa en nuestras conversaciones nos sentará bien. La reflexión suele acompañar a la claridad, y la claridad aún puede revelar verdades ocultas bajo la superficie de nuestras interacciones cotidianas. Al partir, la mente de la señorita Marple permaneció alerta, sus observaciones catalogadas, sus deducciones conformando discretamente una imagen coherente. El escenario estaba listo para el acto final, una sutil confrontación que sacaría a la luz las tensiones ocultas, expondría las manipulaciones y le permitiría revelar con suavidad pero decisión al responsable del robo y la nota. En St. Mary Mead, las apariencias siempre habían engañado, y la señorita Marple, con su paciente discernimiento y su profunda comprensión de la naturaleza humana, estaba preparada para revelar la verdad de una manera que dejaría al pueblo atónito e ilustrado. El sol del atardecer proyectaba una suave neblina dorada sobre St. Mary Mead, mientras la señorita Marple regresaba al ayuntamiento, con la mente atenta a las sutilezas que había observado antes. Los coleccionistas se habían reunido de nuevo, cada uno con aspecto más apagado que antes, pero con una energía nerviosa bajo sus fachadas serenas. La señorita Marple no había venido simplemente a hablar de las cajas de cerillas robadas, sino a orquestar el delicado momento en el que el verdadero culpable se revelaría, no mediante coerción ni acusación, sino mediante la suave e ineludible presión de la observación humana y la expectativa social. Entró con su gracia habitual, saludando a cada persona con un gesto cortés. «Buenas tardes», comenzó, con voz suave pero con esa peculiar autoridad que invitaba a la atención sin exigir. «Confío en que las reflexiones de esta mañana les haya aclarado algo sobre nuestra pequeña molestia». Su mirada se detuvo en cada rostro, uno por uno, cuidadosa y detenida, permitiendo que los sutiles cambios de postura, parpadeo y expresión facial se registraran y catalogaran. La señorita Marple acercó una silla al centro del salón y se acomodó como si se preparara para una conversación tranquila, asegurándose de que la disposición de los asientos enfatizara sutilmente la interconexión del grupo. Luego colocó la nota sobre la mesa, liándola, y dejó que el silencio se prolongara lo suficiente como para que el peso de su presencia se hiciera palpable. «Esto», dijo en voz baja, «ha causado un gran revuelo entre nosotros, pero su verdadero significado tiene menos que ver con sus palabras que con las reacciones que ha provocado. Son esas reacciones las que cuentan la historia, más que la carta en sí». El señor Beauchamp se removió inquieto en su silla y la mirada de la señorita Marple, tan penetrante como siempre, se posó en él con un ligero atisbo de curiosidad. «Es fascinante», continuó. «Cómo un solo acto, aparentemente simple y sin consecuencias, puede revelar sentimientos, rivalidades e incluso resentimientos ocultos desde hace mucho tiempo. En el asunto de nuestras cajas de cerillas desaparecidas, vemos no solo el deseo de poseer, sino también la disposición a engañar, a despistar y a manipular la percepción». Hizo una pausa, con sus delicados dedos apoyados en el borde de su taza de té, y dejó que la insinuación se asentara. Mientras hablaba, las manos de la señorita Godfrey temblaron levemente y su mirada se posó, encontrándose brevemente con la de la señorita Marple antes de apartarse rápidamente. El señor Callahan, siempre atento a las apariencias, enderezó la espalda como si se dispusiera a imponer su autoridad, aunque sus ojos delataban una pizca de aprehensión. El señor Cranley permaneció sereno en apariencia,
pero había una sutil tensión en la curva de sus labios y la tensión de su mandíbula, pequeños detalles que la señorita Marple percibió con silenciosa satisfacción. El detective comenzó entonces a relatar la secuencia de acontecimientos, aunque enmarcada en un contexto de reflexión casual más que de acusación. Notamos por primera vez la ausencia de las cajas de cerillas después de la exposición en el ayuntamiento la semana pasada. El señor Beauchamp, como custodio de la colección, naturalmente llamó la atención sobre los objetos faltantes. Investigaciones posteriores revelaron pequeñas inconsistencias en los relatos de varios coleccionistas, ninguna de las cuales por sí sola era concluyente. Sin embargo, al reconstruir surge un patrón, sutil pero innegable. Sus palabras fueron recibidas con corteses asentimientos, pero la atenta observadora, la propia señorita Marple, pudo detectar los cambios bajo la serena superficie. La nota, colocada con tal intención, buscaba desviar sospechas, provocar ansiedad y oscurecer la realidad de los hechos. La pregunta, entonces, no es si el robo fue premeditado, sino quién de nosotros permitió que la oportunidad y el motivo convergieran en la acción. Las miradas recorrieron nerviosamente la sala. El señor Callahan carraspeó, mientras el señor Beauchamp se ajustaba la corbata como para acomodarse. La señorita Godfrey jugueteaba con un pañuelo. El delicado encaje temblaba ligeramente en su mano. La mirada del señor Cranley se desvió al suelo y luego, casi imperceptiblemente, volvió a la señorita Marple. Cada pequeño movimiento, cada microexpresión, contribuía al mapa del comportamiento humano que ella había estado trazando en su mente desde la mañana. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia adelante, hablando con ese tono suave, casi conspirativo, que reservaba para sus revelaciones más delicadas. Siempre he creído, dijo, que la gente revela sus intenciones no con grandes gestos, sino con los detalles más pequeños, los suspiros, las vacilaciones, las expresiones fugaces que delatan una conciencia en acción. Y así, tras mucha observación atenta, he llegado a comprender dónde yace la verdad. La señorita Marple volvió la mirada hacia la señorita Godfrey, cuyas manos se habían quedado quietas, pero cuyos ojos brillaban con algo parecido a la alarma. Señorita Godfrey, ha estado muy atenta durante nuestras conversaciones, pero no pude evitar notar ciertas reacciones que decían más que 1000 palabras. Un gesto de la mano, una mirada hacia otro lado al mencionar la nota, una sutil tensión en los labios al enfrentarse a las preocupaciones de sus compañeros coleccionistas. Estas, lo confieso, son las pistas que han guiado mi comprensión de lo ocurrido. La sala contuvo la respiración. El señor Beauchamp se inclinó hacia adelante, pálido pero sereno. Los dedos del señor Callahan tamborileaba nerviosa en el brazo de su sillón, delatando su afán por desafiar o desviar la conversación. Los ojos de la señorita Godfrey, ahora abiertos y sin reservas, se encontraron con la mirada firme e inquebrantable de la señorita Marple. La señorita Marple continuó con sutil precisión. Parece que la nota, aunque pretendía engañarme, me guió sin querer hacia la verdad. Usted, señorita Godfrey, aprovechó la oportunidad para retirar las cajas de cerillas y colocar la nota para desviar sospechas. Sus acciones no nacieron simplemente del deseo de posesión, sino de una intención más sutil de manipular la percepción y proteger a otra persona, cuya participación podría haber sido sospechosa de haber ocurrido la situación de otra manera. Un murmullo recorrió a los coleccionistas reunidos, una mezcla de asombro e incredulidad. La señorita Godfrey entreabrió los labios y, por un instante, pareció a punto de protestar, antes de que un lento asentimiento reconociera la inevitabilidad de la exposición. La señorita Marple se recostó con expresión tranquila, casi maternal. Rara vez el acto más audaz desvela un engaño, sino los momentos sutiles y desprevenidos que lo revelan. Sus conciudadanos, aunque curiosos y diligentes, no podrían percibir lo que el corazón esconde tras una máscara bien practicada, y sin embargo la naturaleza humana es coherente, y es en estas coherencias donde reside la verdad. El señor Beauchamp habló finalmente con voz mesurada, pero con un matiz de asombro. Señorita Marple, su perspicacia es notable. Confieso que a todos nos engañan las apariencias. Nunca lo habría sospechado. Se detuvo. Sus ojos se posaron en la señorita Godfrey,
y luego volvieron a la señorita Marple. «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Es una lección para todos nosotros en la vida cotidiana de St. Mary Mead. Incluso los objetos más pequeños pueden provocar las mayores revelaciones. Las cajas de cerillas, aunque aparentemente triviales, nos han enseñado sobre la honestidad, la envidia y el delicado equilibrio de la confianza que une a nuestra comunidad». A medida que la tensión en la sala comenzaba a disminuir, el culpable se resignó discretamente y la señorita Marple se permitió una breve sonrisa de aprobación. El pueblo, a pesar de toda su curiosidad y conjeturas, había recordado una vez más que bajo las fachadas educadas de la vida cotidiana, la naturaleza humana albergaba complejidades mucho más ricas y reveladoras de lo que cualquier apariencia exterior pudiera sugerir. En aquel tranquilo salón, la presencia de la señorita Marple permaneció discreta pero inequívocamente autoritaria, testimonio de su inquebrantable comprensión de los corazones y las mentes que la rodeaban. Y con el verdadero instigador descubierto, por fin pudo permitir que el pueblo volviera a sus ritmos habituales, aunque atenuados por las silenciosas lecciones de un misterio elegantemente desentrañado. A la mañana siguiente, St. Mary Mead despertó con un aire a la vez más ligero y, sin embargo, teñido de una gravedad desconocida. La revelación del engaño de la señorita Godfrey se había propagado silenciosamente por el pueblo, transmitida por el tono mesurado de quienes habían asistido a la reunión. No hubo acusaciones públicas ni enfrentamientos dramáticos fuera de esa sala. St. Mary Mead, después de todo, se enorgullece de su discreción, y fue en esta discreción, mesura, que se desenvolvieron las consecuencias. Sin embargo, a puerta cerrada, los susurros se filtraban desde los salones de té hasta las ventanas de las cocinas y desde las modestas cabañas hasta los setos podados, llevando consigo el juicio sutil y la cautelosa compasión tanto por los culpables como por los agraviados. La señorita Marple, mientras tanto, había pasado la mañana cuidando su propio jardín, sus manos moviéndose con familiar facilidad por la tierra, mientras su mente vagaba por los matices de las revelaciones del día anterior. Había satisfacción en la resolución, sí, pero también una curiosidad contemplativa sobre las motivaciones y presiones que habían llevado a cada participante por los caminos que habían tomado. La colección de cajas de cerillas, por trivial que pudiera parecerle a un extraño, se había convertido en una lente a través de la cual se revelaba la naturaleza humana en su serena e implacable honestidad. La señora McGillicuddy, con el rostro aún animado por la emoción del día anterior, había asumido el papel de cronista del pueblo. Caminaba con paso rápido de casa en casa, bandeja de té en mano, ofreciendo una mezcla de compasión y admonición a partes iguales. Es notable, les dijo a los desprevenidos oyentes, cómo un pequeño incidente, solo unas cuantas cajas de cerillas, puede revelar el corazón de una persona. ¿Quién habría pensado, con todos nuestros modales refinados, que tal duplicidad pudiera esconderse tras un pañuelo de encaje y una voz suave? Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y satisfacción moral, y los aldeanos escuchaban, asintiendo con la cuidadosa compostura que se esperaba en una comunidad que prefería la moderación, incluso en su asombro. En la reunión de coleccionistas en casa del señor Beauchamp reinaba un ambiente de incómoda reconciliación. Cada persona se había visto obligada a reevaluar tanto su confianza en los demás como su autoconocimiento. El señor Callahan, siempre preocupado por el decoro, se había encargado de catalogar las cajas de cerillas restantes con meticulosa precisión, asegurándose de que no surgieran más discrepancias. Mostró una seriedad que a simple vista sugería tanto compromiso como una persistente ansiedad por si el suceso había afectado su sentido del orden. La señorita Godfrey, silenciosamente arrepentida, había tenido la oportunidad de explicar sus acciones a cada persona afectada. Habló con suave humildad, con voz firme pero con un matiz de remordimiento. «Nunca fue mi intención dañar a nadie», le confesó al señor Beauchamp. «Solo buscaba proteger, a mi manera equivocada, a alguien que creía que sería injustamente culpable. Ahora veo lo mal concebidas que fueron tales medidas». El señor Beauchamp
hombre de criterio práctico, respondió con cuidadosa amabilidad, enfatizando tanto la importancia de la honestidad como el natural impulso humano a equivocarse. La propia señorita Marple, invitada a sentarse entre ellos, bebió tranquilamente de su taza de té, escuchando las conversaciones que fluían a su alrededor. Observó los sutiles cambios de actitud, los renuentes gestos de comprensión del señor Cranley, la tímida confianza de la señorita Godfrey en ser perdonada y la lenta aceptación de las demás de las lecciones aprendidas en los acontecimientos del día. Cada reacción le recordaba que el corazón humano es complejo y resiliente, capaz de equivocarse, pero también de recuperarse. Una dualidad que había observado innumerables veces en sus años de minuciosa atención. Afuera, el sol de la tarde bañaba el pueblo con una suave luz, revelando setos cuidadosamente podados y las casitas familiares que bordeaban las estrechas callejuelas. La vida, parecía, volvía a su ritmo natural. Los niños jugaban con renovada alegría. Sus risas se extendían por las calles, mientras los comerciantes cumplían con sus tareas con silenciosa diligencia, cada pequeña interacción sutilmente influenciada por el conocimiento compartido de los acontecimientos recientes. Las cajas de cerillas, antaño objeto de controversia, volvían a estar expuestas, con su orden restaurado, pero imbuidas de un significado que perdurará en la memoria, mucho más tiempo del que su valor material pudiera sugerir. En el salón del pueblo, donde se desató el drama inicial, el señor Beauchamp se encargó de organizar una pequeña reunión para los coleccionistas, no con ánimo de competir, sino como una muestra de la renovada camaradería. La señorita Marple, sentada discretamente en una mesa de la esquina, observó cómo regresaban las risas, cómo se intercambiaban comentarios burlones sobre la tensión del día anterior y cómo se reafirmaba un tímido sentido de comunidad. Hubo un sutil reconocimiento entre el grupo de que los vínculos entre ellos se habían puesto a prueba, pero se habían fortalecido, y de que las lecciones aprendidas guiarán sus interacciones de forma consciente e inconsciente. Al caer la noche, las calles del pueblo volvieron a quedar en silencio, y la suave luz de las farolas iluminó las conocidas fachadas de las casas. La señorita Marple, de regreso por su propio camino, reflexionó sobre la intrincada interacción de motivos, miedos y deseos que culminaron en el robo y su descubrimiento. Consideró no solo las acciones en sí, sino también las tendencias humanas que revelaban el deseo de reconocimiento, el impulso de proteger a los demás y la vulnerabilidad inherente, incluso a las interacciones aparentemente más inocuas. Tales observaciones, reflexionó, eran mucho más reveladoras que cualquier prueba material. Antes de retirarse a dormir, la señorita Marple se detuvo a contemplar el pueblo. Los familiares setos y farolas que se alzaban como testigos silenciosos de los acontecimientos del día. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro al contemplar la serena resiliencia de St. Mary Mead, un lugar que podía albergar secretos y rivalidades, pero aún así mantener su dignidad y encanto. Las cajas de cerillas, triviales en sí mismas, habían iluminado verdades mucho más profundas de las que sus pequeños y delicados marcos podían insinuar. Y en esa comprensión encontró satisfacción y la suave seguridad de que la naturaleza humana, en toda su complejidad, seguiría ofreciendo los patrones y revelaciones que ella discerniría con tanta destreza. Así, la vida recobró un ritmo renovado, marcado por la reflexión, la diversión apacible y una profunda comprensión de las sutilezas que se ocultaban bajo la superficie de las interacciones cotidianas. El misterio se había resuelto, pero sus lecciones persistían, moldeando la comprensión mutua de los aldeanos de forma silenciosa y duradera. La señorita Marple, siempre serena y observadora, se retiró a su modesto hogar con la certeza de que, en la quietud de su pueblo, el carácter humano seguiría desarrollándose, revelando sus verdades en pequeños gestos reveladores que solo el observador más perspicaz podría apreciar plenamente. A la mañana siguiente de la reunión en el ayuntamiento, la señorita Marple, sentada junto a la ventana de su sala de estar, con una taza de té humeante suavemente en las manos,
Observaba cómo la luz caía sobre los setos impecablemente cuidados y los caminos adoquinados de St. Mary Mead. El aire traía esa frescura refrescante que suele acompañar a la lluvia, y el pueblo, tan recientemente agitado por la emoción y la intriga, parecía extraordinariamente tranquilo. Los pájaros revoloteaban desde los postes de la cerca hasta la cumbre del tejado, y el lejano traqueteo de un carro de leche se mezclaba con el tenue murmullo de las conversaciones matutinas en las ventanas de las casas. Para un observador casual, era una escena común para la señorita Marple. Cada movimiento, mirada y palabra contenía sutiles indicios de la disposición humana, y se encontró reflexionando no solo sobre los acontecimientos de la semana anterior, sino también sobre la intrincada red de relaciones que los había guiado silenciosamente hacia su resolución. Primero pensó en la señorita Godfrey, cuya duplicidad inicial había desatado una oleada de sospechas y pequeñas inquietudes entre los coleccionistas. Si bien sus acciones fueron claramente erróneas, la señorita Marple no pudo evitar reconocer la bondad inherente que la había motivado. Consideró que existía un patrón que había observado en el pasado. El impulso de proteger a los demás, por torpe que fuera, a menudo surgía de una profunda empatía más que de la malicia. Sin embargo, era precisamente el desequilibrio entre la intención y la ejecución lo que causaba problemas, y la experiencia de la señorita Godfrey serviría como un recordatorio perdurable de la importancia de la transparencia en el trato con los demás. Dirigiendo su atención al pueblo en su conjunto, la señorita Marple consideró las lecciones sutilmente entrelazadas con los acontecimientos del día. El señor Callahan, por ejemplo, había abordado su catalogación de cajas de cerillas con renovada diligencia, una meticulosidad que era a la vez admirable y teñida de una persistente ansiedad. La señorita Marple observó cómo incluso aquellos con una reputación muy puntillosa podían inquietarse por pequeñas violaciones de confianza, la tendencia humana a obsesionarse con las imperfecciones. Reflexiona. Era tan fiable como el paso de las estaciones. Sin embargo, la resiliencia del pueblo, su capacidad para absorber el escándalo y aún así restablecer el equilibrio, era igualmente notable. Las estructuras sociales, reflexionó, podían alterarse momentáneamente, pero la cuidadosa combinación de confianza, respeto y buen humor a menudo aseguraba el regreso del orden, aunque con sutiles cambios en las relaciones y la autopercepción. La mente de la señorita Marple se detuvo en las interacciones entre los propios coleccionistas. Hubo intercambios discretos, aquellos que un forastero casual podría descartar como intrascendentes, pero cada uno contenía una gran cantidad de información sobre las personalidades de los participantes. El señor Beauchamp, en su papel de moderador y pacificador, había demostrado paciencia y una imparcialidad que disipó discretamente las tensiones. Incluso en los momentos de mayor emoción, su atención a la imparcialidad evitó que la situación derivara en un rencor duradero. De igual manera, la exuberancia de la señora McGillicuddy y su disposición a narrar los acontecimientos con humor y reflexión moral habían ofrecido a los aldeanos un modelo para procesar el asunto sin amargura. Era, reflexiona la señorita Marple, un delicado equilibrio entre frivolidad y gravedad moral que permitía aprender lecciones sin dañar indebidamente las amistades ni la reputación. Las propias cajas de cerillas, ahora cuidadosamente restauradas y exhibidas con esmero, se habían convertido en algo más que simples objetos de colección. Eran símbolos, pequeños pero potentes, de la dinámica social del pueblo. El robo y la posterior exposición habían revelado tendencias ocultas, ya fuera la envidia, el miedo o el deseo de reconocimiento, y cada participante había respondido según su carácter. La señorita Marple apreciaba que los objetos, por triviales que parecieran, habían servido como catalizadores para comprender las corrientes más profundas que guiaban el comportamiento humano. En momentos de tranquilidad como este, encontraba satisfacción en la claridad con la que surgían los patrones que hablaban de una consistencia en el carácter tan reveladora como cualquier confesión oral. Al reflexionar sobre la conducta de las personas durante la resolución, la señorita Marple
consideró cómo las reputaciones se habían puesto a prueba y restaurado. El señor Cranley, quien inicialmente había mostrado una terquedad que podría haber sido interpretada como obstinación, de hecho había demostrado adaptabilidad ante la verdad. La valentía de la señorita Godfrey, al reconocer su error, había suscitado perdón y fomentado la comprensión mutua. La señorita Marple descubrió que la interacción entre la humildad y el reconocimiento a menudo lograba mucho más que un juicio rígido, un principio que reforzó discretamente en sus propias interacciones con la aldea. Era, reflexionó, una forma sutil de guía que requería paciencia, observación y la disposición a dejar que las consecuencias se desarrollen naturalmente. La tarde transcurrió con una serena previsibilidad, el sol proyectando suaves sombras sobre los jardines y los senderos del pueblo. Los niños corrían descalzos por el césped, con risas que resonaban suavemente, mientras los adultos atendían recados y llamadas tranquilas, y las conversaciones fluían sin la urgencia que había caracterizado los días inmediatamente posteriores al incidente. La señorita Marple observaba estos ritmos, notando cómo la vida social del pueblo había vuelto a su habitual flujo y reflujo. Sin embargo, bajo la superficie de la actividad cotidiana, discernir las huellas permanentes de los acontecimientos recientes requiere una discreta cautela, una mayor atención al detalle y la sutil conciencia de que incluso los objetos más triviales podrían revelar verdades significativas sobre la naturaleza humana. Al caer la noche, la cálida luz de las lámparas y el reconfortante aroma de las cenas que se preparaban inundaban el pueblo. La señorita Marple, tras concluir sus reflexiones, preparó una comida modesta, satisfecha de saber que sus intervenciones habían facilitado una resolución sin fanfarrias ni espectáculos. Reflexionó sobre el perdurable encanto de St. Mary Mead, un pueblo cuyos ritmos apacibles se veían ocasionalmente perturbados por las debilidades humanas, pero siempre restaurados mediante los delicados mecanismos de la comprensión, la observación y la intervención discreta. Cada desafío presentaba una nueva oportunidad para observar, aprender y guiar, y la señorita Marple acogió esta continuidad con la serenidad que le caracterizaba. Antes de retirarse, pasó unos momentos en el salón, observando las pequeñas baratijas, libros y adornos que la rodeaban. Incluso estos modestos objetos, reflexionó, podían servir como instrumentos de comprensión si se observaban con detenimiento. El pueblo, al igual que su colección, estaba compuesto por muchas piezas pequeñas e interconectadas, cada una influyendo en las demás de maneras tanto aparentes como ocultas. Comprender esas influencias requería atención, paciencia y una comprensión suave pero firme de las cualidades del carácter humano que la señorita Marple había cultivado durante muchos años. En su tranquila contemplación, sintió una sensación de plenitud. El robo se había resuelto, los malentendidos se habían aclarado y el pueblo se había restablecido en equilibrio. Sin embargo, también reconoció que los patrones de comportamiento humano seguirán desarrollándose, presentando nuevas oportunidades de observación en los días venideros. Con la tenue luz de las velas parpadeando y el pueblo sumiéndose en la calma nocturna, la señorita Marple dejó su taza de té a un lado y se echó un chal sobre los hombros. Reflexionó una vez más sobre los acontecimientos del día, no solo con satisfacción, sino con una profunda apreciación por las sutilezas del carácter, las complejidades de la interacción social y las lecciones imborrables que incluso un asunto aparentemente trivial podía impartir. St. Mary Mead durmió plácidamente, sus secretos revelados momentáneamente, sus corazones reconciliados en silencio, y la señorita Marple, siempre atenta a su comprensión de la naturaleza humana, halló paz al saber que, por ahora, todo estaba como debía ser. El sol había salido suavemente sobre St. Mary Mead, esparciendo una tenue luz dorada sobre los jardines cubiertos de rocío y las tranquilas callejuelas, y con él llegó el bullicio familiar del pueblo, que reanudaba su ritmo pausado. Se estaban preparando los puestos del mercado. El panadero ya había colocado los primeros panes en los estantes, y el lejano repique de la campana de la iglesia llamaba a los primeros fieles a maitines. La vida,
reflexiona la señorita Marple mientras sorbía su té matutino, siempre se reanudaba, incluso después de los disturbios más inquietantes. Los sucesos en torno al asunto de la caja de cerillas, que habían ensombrecido brevemente el pueblo, eran ahora recuerdos, ligeramente teñidos de diversión en lugar de ansiedad persistente. Había paseado por los senderos antes, saludando a sus vecinos con su habitual calidez, y notó sutiles señales de un equilibrio restaurado. La señora McGillicuddy arreglaba su jardín con un renovado sentido de propósito, seleccionando cuidadosamente flores para cada arriate, mientras el señor Beauchamp revisaba sus cajas de cerillas meticulosamente catalogadas, tarareando en voz baja. Incluso la señorita Godfrey, quien había sido la figura central en la reciente confusión, parecía serena, con una suave sonrisa, dibujando en sus labios mientras ordenaba perfectamente las cajas de cerillas recién devueltas. La pequeña turbulencia de las emociones humanas se había calmado, dejando en su lugar una sensación de satisfacción y una suave reflexión moral. Una ilustración, reflexiona la señorita Marple, de la perdurable capacidad del pueblo para el equilibrio y el perdón. Mientras paseaba por la plaza del pueblo, la mente de la señorita Marple revisó los diversos hilos del misterio, conectándonos con la facilidad que le daban años de observación minuciosa. Cada conversación que había escuchado, cada mirada intercambiada, contenía pistas sutiles, a menudo invisibles para todos, salvo para el ojo más atento. La intrincada interacción de orgullo, miedo y lealtad infundada había sido notablemente instructiva, revelando más sobre la naturaleza de sus vecinos de lo que cualquier interacción casual podría haber sugerido. Sonrió para sí misma al darse cuenta de que el carácter humano, una vez observado con atención, tendía a revelar sus secretos de la manera más discreta. Pequeñas acciones, expresiones fugaces y la silenciosa priorización de los objetos sobre las palabras habían sido elocuentes, guiándose casi imperceptiblemente al meollo del asunto. Al regresar a casa, encontró su sala de estar bañada por la cálida luz de media mañana, con el aroma familiar de sus flores cuidadosamente cuidadas, mezclados con el tenue aroma del pan recién hecho de la panadería cercana. Se acomodó en su sillón favorito, con la ventana abierta para dejar entrar la suave brisa, y reflexionó sobre las implicaciones más amplias de los acontecimientos recientes. Si bien el robo y los malentendidos habían causado una agitación momentánea, la resiliencia subyacente del pueblo y la bondad esencial de sus vecinos habían prevalecido. La señorita Marple comprendía que esta resiliencia era fruto de la conexión humana, el delicado equilibrio entre la empatía, la conciencia y la corrección amable ocasional que garantiza que la sociedad pudiera soportar incluso las más pequeñas violaciones de confianza. Sus reflexiones se centraron, como solía ocurrir, en los matices más sutiles del carácter personal. El señor Cranley, quien inicialmente se había irritado ante lo que percibía como un desafío a su autoridad, había demostrado una adaptabilidad notable, con su orgullo moderado por el reconocimiento de las pruebas y su disposición a cooperar en la investigación. Asimismo, la discreta valentía de la señorita Godfrey, quien había sorteado el delicado panorama moral de su involuntaria transgresión, brindó un ejemplo discretamente instructivo de humildad en acción. Incluso los coleccionistas más jóvenes, aquellos cuyo entusiasmo y ocasional impulsividad habían amenazado con exacerbar las tensiones, mostraron una capacidad innata para la justicia y la reconciliación una vez comprendidos sus errores. La señorita Marple comprendió que el carácter humano, con todas sus inconsistencias, aún podía responder a la guía y la reflexión, con paciencia y observación. Afuera, el pueblo seguía despertando. Los sonidos familiares de la vida cotidiana creaban una cadencia tranquilizadora. El silbato del cartero resonaba en los callejones. Las risas de los niños resonaban en el patio de la escuela y el tenue repiqueteo de los cascos de los caballos sobre los adoquines interrumpió el aire matutino. La señorita Marple observó cómo la normalidad había regresado sin problemas, y sin embargo, bajo esta apariencia ordinaria, persistían sutiles alteraciones en la conducta social. Los aldeanos, que antes se apresuraban a asumir lo peor,
ahora demostraban una mayor atención a los detalles y una respuesta más mesurada a los pequeños disturbios. Las lecciones aprendidas de los recientes acontecimientos se habían asimilado con la tranquilidad que les caracterizaba, y el tejido social se había fortalecido en lugar de debilitarse por la interrupción temporal. Mientras preparaba un modesto almuerzo, la señorita Marple reflexionó sobre el encanto perdurable y, a veces, la silenciosa complejidad de la vida en el pueblo. Objetos tan triviales como las cajas de cerillas podían, observó, revelar mucho más de lo que aparentaban, sirviendo como catalizadores para comprender motivos, relaciones y rasgos de carácter individuales. La resolución del misterio no había requerido un interrogatorio enérgico ni una confrontación dramática. Más bien, había sido cuestión de observación minuciosa, sutiles indicaciones y la discreta recopilación de ideas que solo eran visibles para quienes estaban dispuestos a mirar más allá de las apariencias. En esto encontró no solo satisfacción, sino también consuelo respecto a los sutiles mecanismos por los que la sociedad humana mantenía su equilibrio. A media tarde, el pueblo había recuperado su ritmo habitual. Los aldeanos conversaban en las puertas, intercambiaban notas sobre asuntos domésticos y hacían recados con la naturalidad propia de la rutina. El mercado había cobrado vida con un suave bullicio, acentuado por las alegres bromas de los vecinos que se saludaban. La señorita Marple, observando desde la ventana de su sala de estar, apreciaba la armonía y el orden sobrio que reinaban. Si bien sabía que inevitablemente surgirían pequeños conflictos y curiosidades en el futuro, confiaba en que el pueblo, guiado por la comprensión y el respeto mutuos, seguirá prosperando con dignidad y civilidad. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre el pueblo, la señorita Marple dio su paseo habitual por los senderos, observando los sutiles cambios de humor, postura y conversación que marcaban la adaptación de sus vecinos a la paz restaurada. El episodio de robo y sospecha había pasado, pero el pueblo conservaba su carácter resiliente, observador y discretamente moral. La señorita Marple experimentó una sensación de plenitud, una suave satisfacción por haber contribuido a restablecer el equilibrio sin necesidad de espectáculo ni autoridad manifiesta. En la calma del atardecer, comprendió que la verdadera labor de comprender y guiar el comportamiento humano nunca terminaba, pero también sabía que por ahora St. Mary Mead estaba en paz, sus lecciones asimiladas con suavidad y su comunidad fortalecida. Al caer la noche sobre los tejados, con la última luz dorada filtrándose entre los árboles, la señorita Marple regresó a su casa, contenta. Colocó una pequeña vela sobre la repisa de la chimenea, cuyo resplandor parpadeante acompañaba la contemplación serena, y se permitió un último sorbo de té. Más allá de las paredes de su sala de estar, el pueblo se sumió en la calma vespertina, el suave murmullo de las conversaciones dando paso a la serenidad de la noche. El misterio, ahora totalmente resuelto, permanece en la memoria y las reflexiones de los involucrados, un sutil recordatorio de la intrincada danza del comportamiento humano, las consecuencias de los actos impulsivos y el perdurable poder de la observación atenta. La señorita Marple, con su serenidad característica, se preparó para dormir, sabiendo que la vida en St. Mary Mead continuaría, enriquecida por las lecciones de la semana anterior, y que ella, siempre vigilante, continuaría observando, reflexionando y guiando, serena y eficazmente como solo ella podía,